Muy buenas noches y comenzamos con las noticias de salud, y es que los niños de todas las edades pueden contagiarse del coronavirus, pero la mayoría de ellos son afectados generalmente, o de los que son afectados, generalmente no se enferman con tanta gravedad como ha pasado con los adultos, y algunos quizás presentan o no presentan síntomas, son simplemente asintomáticos. Tengo a la doctora Dora Stripov, ella es pediatra, quien nos acompaña en este espacio para hablar sobre el tema del coronavirus en los niños. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quisiera comenzar principalmente a hablar por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar los niños? Entrando al noticiero, me comenta mi compañera Katy Dolande que se había asustado porque justamente su hijo Sebastián tenía hace días fiebre y ya tenía un poco de miedo, pues al pensar que podían ser uno de los síntomas que podía presentar por el coronavirus. Hola, sí, bueno, buenas noches, gracias por la entrevista. Bueno, definitivamente que sí, fiebre es uno de los signos que puede presentar un paciente por la enfermedad por COVID. Pueden ser signos muy parecidos a un resfriado común. De hecho, actualmente cualquier persona ahorita mismo con signos de resfriado común es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Son los mismos signos: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, puedes sentir malestar en el cuerpo, rinorrea, dolor de garganta, tos. Lo que usualmente vemos en un resfriado común se puede presentar por la infección por SARS-CoV-2. Definitivamente que sí. Entonces, allí es donde todo el mundo piensa, y como en el caso de Katy, que es madre, yo soy tía y amo y adoro a mis sobrinas, y yo digo, ¿cómo será o cómo puedes diferenciarlos de otros virus? Porque al final ellos están en la calle, ellos están jugando, ellos están también compartiendo con personas que pueden infectarse. ¿Cómo lo diferencias? La única forma de diferenciarlos es haciendo la prueba para detectar si tienes el SARS-CoV-2. Es la única forma. Y hay diferentes pruebas, como han escuchado, ¿verdad? Están los hisopados nasofaringios y están las pruebas de sangre. Las pruebas de sangre son realmente para hacer tamizaje, para saber qué personas se han infectado, para saber si has desarrollado anticuerpos. Esa prueba no nos sirve para hacer el diagnóstico de la infección en el momento agudo. Si queremos hacer el diagnóstico agudo, tenemos que hacer las pruebas de hisopado nasofaringio, que pueden ser la de PCR o la de antígeno. Pero eso es bastante incómodo para ellos, pobrecito. La prueba no debe ser dolorosa, okay. Sí es un poco incómoda, ¿verdad? Porque el hisopo va hasta la parte posterior, la parte de la nasofaringe, y sí resulta incómodo, pero nosotros lo hemos hecho a los niños siempre. Por ejemplo, cuando los niños tienen infecciones por virus sincitial respiratorio, por influenza, todo el tiempo le hemos tenido que realizar esta prueba a los niños y sin ningún problema. ¿Por qué reaccionan de manera diferente los niños ante el COVID? Mira, sí hemos observado que la mayoría de los niños presentan ya sea una infección asintomática, ningún síntoma, no fiebre, no malestar, nada, o síntomas muy leves. Se piensa que puede ser por la ausencia de uno de los receptores que necesita el virus para ingresar a las células de los pulmones o a las células del cuerpo. Entonces, esa es una de las teorías que se tiene. Lo otro es que los niños pueden, como están expuestos a muchos virus durante la época de la infancia, esto desarrolla ciertos anticuerpos que a lo mejor pueden tener una protección cruzada contra el virus de coronavirus. Son algunas de las hipótesis que se manejan sobre esto, ¿no? ¿Y cuál serían para ellos el riesgo de transmisión, que puedan transmitirlo a otras personas, en este caso a los adultos? Por los estudios que hemos visto hasta el momento, los niños no son grandes transmisores. Sí lo pueden transmitir, no vamos a decir que es cero, pero no son grandes transmisores. Por el contrario, la mayoría de los niños adquieren esta infección de un adulto infectado que se lo pasa al niño, y no lo contrario, que un niño infectado se lo pase al adulto. Entonces, es por esto que en muchos otros países en Europa han abierto los colegios, porque la transmisión dentro de los colegios no es tan alta como se esperaba. Sin embargo, puede haber transmisión y bueno, siempre es un riesgo, ¿no? Y eso se está estudiando todavía. Hay casos de alerta también que han surgido por el síndrome inflamatorio multisistémico, y entonces esto es asociado también
con el coronavirus. ¿Nos explica un poco sobre este síndrome? Sí, como no, al inicio de la pandemia, bueno, más o menos el mes de junio empezamos a ver los primeros casos y empezamos a mandar la alerta de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Este síndrome se presenta sobre todo en pacientes que han tenido la una a 6 semanas después de haber presentado la infección aguda por SARS-CoV-2. Incluso los pacientes que presentan el síndrome inflamatorio multisistémico puede que ni siquiera se hayan enterado que tuvieron la infección por COVID y posteriormente presentan este síndrome. Nosotros hemos tenido alrededor de 180 pacientes hospitalizados con COVID en el Hospital del Niño, y de esos 23 pacientes se han presentado con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. En la mayoría pues hemos tenido buenos resultados y han egresado a su casa sin secuelas. Esto no se presenta en pacientes con ningún factor de riesgo en específico. Incluso la mayoría de los niños que presentan este síndrome son niños completamente sanos. Para la infección por COVID severa en niños sí están los factores de riesgo ya conocidos, ¿no? Diabetes, sobrepeso o enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos. Y por ahí también había como una alerta, estaba en las redes sociales de que había muchos pacientes hospitalizados en el Hospital del Niño por COVID. Realmente esto no es así, no tenemos una gran cantidad de niños hospitalizados con una infección aguda por COVID, sino que tenemos muchos niños que han ingresado por otras patologías, por una apendicitis aguda, incluso para cirugías, y como parte del protocolo se les ha hecho la prueba para COVID y han resultado positivos y por lo tanto han tenido que quedar en aislamiento. Pero no es que tengamos una gran cantidad de niños que se han hospitalizado por la enfermedad. Es importante aclarar esto para la gente. Siento que hay cierto temor, miedo de ir al hospital a llevar a sus niños a la consulta. La consulta externa del hospital está abierta. Seguimos atendiendo a los pacientes y no hay que tener miedo porque en el hospital no hay una gran cantidad de COVID en los pasivos, por ejemplo. Muy buena aclaratoria, doctora. De verdad que muchísimas gracias. Antes de cerrar, brevemente, el uso de la mascarilla en los niños, ¿qué tan importante es? Sí, es muy importante, sobre todo para protegerlos. Hasta ahora se ha recomendado en niños mayores de 2 años, por el riesgo de que a los niños menores de 2 años le pueda producir asfixia o algún problema. Entonces, hasta ahora le hemos recomendado en los niños mayores de 2 años. Es lo que hemos visto hasta ahora, pues, para protegerlos. Así es, bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, esta sección de salud siempre, hablando de noticias importantes en el ámbito de salud, de prevención, que es lo que nos gusta hablar. Katy Dolande. Importante este tema, Jolie, ahora que probablemente, bueno, en el 2021 los niños entren al colegio. Así es. Como se está pues ya especulando, como se está hablando, entonces hay que seguir estas medidas y poder saber cómo es el tema del COVID en los niños. Creo que antes de despedirnos tenemos la agenda cultural, ¿sí? ¿No? Bueno, gracias, Yolani, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Como siempre en el segmento de salud, bueno, en el momento de despedirnos.